Marcos Vega nunca le había pedido un solo peso prestado a nadie. Ni cuando su camioneta se descompuso la misma semana que su esposa estaba hospitalizada. Ni cuando la calefacción murió en febrero, y su hija Liliana tenía 4 años, y la empresa de calefacción pedía 30,000 pesos por adelantado. Siempre lo había resuelto solo, callado, sin quejarse, de la manera en que ciertos hombres lo hacen cuando deciden desde temprano que el peso les pertenece a ellos. Su taller, Vega Mecánica, estaba en la esquina de la carretera federal y la calle Ahuehuete en San Marcos del Valle, un pueblo mediano en el estado de Querétaro donde la gente todavía saludaba desde sus portales y recordaba el nombre de tu padre. El taller no era impresionante por fuera. Un edificio de 2 bahías con un letrero pintado a mano, un estacionamiento que cabía para 6 coches y todos eran considerados, y un carillón de viento oxidado sobre la puerta que Liliana había colgado ahí 3 años antes, porque, como ella explicó en ese momento, toda puerta necesita una voz. Tenía 7 años. Tenía opiniones sobre casi todo, y casi siempre tenía razón. Cada mañana, Marcos llegaba antes del amanecer. Abría el taller, ponía el café y se paraba en el banco de trabajo con una libreta amarilla y un lápiz mecánico. No para órdenes de trabajo. No para facturas. Para algo completamente distinto, algo que había estado construyendo en los márgenes de su vida real durante 4 años, desde que su esposa Renata falleció. Renata había sido ingeniera de sistemas. Brillante, de la manera específica que hace competitivos a otros ingenieros en los congresos. En el último año de su enfermedad, ella y Marcos habían pasado las noches en la mesa de la cocina mientras Liliana dormía, resolviendo problemas juntos. Marcos no tenía ninguna formación de ingeniería formal. Lo que tenía era una mente que veía los sistemas mecánicos como los músicos escuchan los acordes, como arreglos que funcionaban o no funcionaban, como estructuras que aguantaban su carga o fallaban bajo ella. Renata le había dicho una vez, con absoluta seriedad, que él resolvía problemas que ella había estado mirando durante 3 meses. No lo dijo para halagarlo. Lo dijo como decía todo, porque era exacto. Cuando ella murió, Marcos siguió trabajando en la mesa. No porque esperara algo de eso. Principalmente porque sentarse ahí en las noches, en la misma silla, con el lápiz moviéndose sobre el mismo tipo de papel, era lo más cercano a su presencia que aún podía producir. La libreta fue engrosando. Lo que contenía, aunque Marcos no lo hubiera descrito así a nadie, era un marco mecánico completamente nuevo para gestionar la entrega de potencia en sistemas de tracción híbridos, un método de transición de carga que eliminaba la brecha de eficiencia que todos los fabricantes importantes habían estado intentando cerrar durante una década. Él no lo consideraba un invento. Lo consideraba pensar. Algo que hacía en las noches mientras Liliana dormía y la casa estaba en silencio. El problema llegó en primavera, vestido con un sedán negro y un hombre que Marcos había visto antes en el costado de un edificio a 80 kilómetros al oriente. Diana Vargas era la directora de desarrollo de soluciones automotrices Vanguardia, el segundo conglomerado de manufactura y servicios más grande que operaba en el centro del país. Tenía 58 años, serena de la manera que viene de tomar decisiones difíciles durante mucho tiempo, y se movía por los espacios con la economía particular de alguien que ha dejado de gastar energía en cosas que no importan. Había enviado a un hombre llamado Carlos Preciado antes que ella. Carlos era pulido y medido, y llegó un martes con una carpeta que abrió apenas lo suficiente para mostrarle a Marcos un número impreso en fuente negra, limpia, en el centro de una página por lo demás blanca. Era más de lo que valía el taller. Más de lo que Marcos había ganado en toda su vida hasta ese punto. Marcos miró el número. Luego miró a Carlos. Le agradeció, le preguntó si quería café y, cuando Carlos dijo que no, Marcos dijo que no vendería. Carlos asintió, con la calma practicada de alguien que había esperado esa respuesta y ya la había superado. Le estrechó la mano a Marcos, le agradeció su tiempo, y se fue con su carpeta y su sedán, y la misma expresión con la que había llegado. Lo que vino después fue presión aplicada de la manera en que se aplica cuando el dinero y los sistemas están del mismo lado.
En 2 semanas, el proveedor de refacciones que Marcos había usado durante 7 años le informó que estaban elevando los umbrales mínimos de pedido y reestructurando sus rutas. Efectivamente, ya no atenderían cuentas pequeñas como la suya. El proveedor de reemplazo costaba más y entregaba con menos confiabilidad. Luego apareció un inspector de la ciudad para una revisión de cumplimiento e identificó 3 infracciones en los sistemas de ventilación y drenaje, infracciones que eran legítimas según la letra de la norma, pero que habían estado presentes durante años sin llamar la atención. La estimación de remediación llegó en 140,000 pesos. Luego Marcos recibió una carta de su aseguradora de responsabilidad comercial. No renovación de póliza. Reclasificación de riesgo. Aviso de 90 días. Su amigo y vecino, Darío Orozco, extendió las 4 cartas sobre la mesa de la cocina una noche después de que Liliana se durmiera, leyó cada una 2 veces, y luego se recostó y cruzó los brazos. Darío dirigía una empresa de suministros de fabricación y había sido el amigo más cercano de Marcos desde que los 2 hombres se conocieron en una disputa de estacionamiento por un taladro reversible, 14 años antes. No era un hombre que suavizara las cosas cuando la franqueza servía mejor. Lo que están haciendo, dijo, es completamente legal. Ese es el punto. Nada de esto es ilegal, pero todo se acumula. Dejas de respirar bajo eso, y ellos entran. Marcos se quedó muy quieto. Extendió la mano y tomó la libreta amarilla del mostrador. No para mostrársela a Darío. Solo para sostenerla. Porque la libreta siempre se sentía como la cosa más verdadera en la habitación, cualquier habitación en que estuviera. La dejó sin decir nada. Su cara, diría Darío después. Parecía la de un hombre que acababa de decidir algo y simplemente estaba esperando que llegara la logística. La última mañana en Vega Mecánica cayó en un frío jueves de finales de noviembre. Marcos había estado retirando equipo desde el fin de semana anterior, trabajando metódicamente y sin teatro. Las llaves de torque. El banco de alineación. La consola de diagnóstico que había comprado de segunda mano y reconstruido 2 veces. Los cargó en un remolque rentado con la misma atención que había usado para instalarlos, nada apresurado, nada desperdiciado. Liliana estaba en la escuela. Había arreglado las cosas para que ella no estuviera ahí durante el vaciado. No estaba dispuesto a dejar que viera esa versión específica de las cosas. Terminó poco después del mediodía. Estaba parado en el centro de la primera bahía vacía cuando Diana Vargas entró. Había venido sin Carlos esta vez. Con un arquitecto de proyectos y un gerente de sitio que llevaba planos en un tubo azul. Se detuvo 2 pasos dentro de la puerta y miró las bahías vacías, las paredes desnudas, las marcas del contorno del tablero de herramientas todavía visibles donde habían vivido las herramientas, y dijo, sin crueldad particular, solo como observación, se ve más grande vacío. Marcos estaba al fondo de la bahía, aflojando un soporte de estante. La escuchó. No respondió. Terminó con el soporte y lo puso en su caja. Diana caminó hacia él. No era una mujer que manejara mal esos momentos. Le habló con paridad. Reconoció la dificultad. Dijo lo que dijo con el cuidado calibrado de alguien que ha tomado decisiones de negocios difíciles y ha hecho las paces con ellas. Marcos la miró cuando terminó. No habló. El silencio se sentó entre ellos de lleno. Luego sonó el carillón de viento sobre la puerta principal. No el viento. La puerta abriéndose. Marcos se giró. Liliana estaba en la entrada, con su mochila y su abrigo y un proyecto de arcilla en las manos que había hecho en la escuela y traído para mostrárselo. Había caminado 3 cuadras desde la parada del autobús bajo el frío. Lo había hecho porque siempre iba al taller después de la escuela. Porque el taller era donde estaba su papá. Estaba muy quieta, mirando las bahías vacías, los extraños con planos, la ausencia de todo lo familiar. Sus ojos encontraron a Marcos inmediatamente. Papá. Se fue todo. Marcos caminó hacia ella sin apresurarse, porque apresurarse la habría asustado más. Se agachó. Sostuvo ambas manos de ella en las suyas grandes y la miró sin apartar la vista.
Quiero que me escuches con atención, dijo. Nada que importa se fue. Todo lo que construimos, lo seguimos teniendo. Todo en lo que he estado trabajando, lo sigo teniendo. No estamos empezando de nuevo, Liliana. Estamos empezando desde exactamente donde estamos. Liliana lo miró por un largo tiempo. Miró su proyecto de arcilla en las manos de él, un pequeño modelo de un coche que había hecho con un eje delantero móvil, porque había estado prestando mucha atención a su trabajo durante años. Asintió. Pero sus ojos habían ido brevemente hacia Diana Vargas, con la memoria precisa y sin filtros de un niño, antes de volver a su padre. Se fueron juntos. En la puerta, Marcos hizo una pausa y miró atrás una sola vez. Solo una vez. No estaba mirando lo que estaba perdiendo. Estaba midiendo algo. Esa noche, Marcos no durmió. Se sentó en la mesa de la cocina con la libreta amarilla y una taza de café que se enfrió sin que él la tocara. Afuera, el viento movía las ramas del fresno que Renata había plantado el primer año que vivieron en esa casa. Ella lo había llamado el árbol de los planes, porque decía que los árboles que crecen despacio son los únicos que sirven de sombra de verdad. Marcos recordó esa conversación. Recordó también la noche en que ella le había dicho. Con esa precisión suya que nunca era crueldad sino exactitud, Marcos, el problema no es que no tengas los recursos. El problema es que no has definido todavía qué quieres construir. Él le había preguntado qué quería decir. Ella había señalado la libreta. Eso, dijo. Lo que tienes ahí. Eso es lo que quieres construir. Todo lo demás es el camino. Él no lo había entendido del todo en ese momento. Lo entendía ahora. 4 días después, Darío dejó caer una sección de periódico doblada sobre la mesa donde Marcos estaba trabajando a las 3 de la mañana. Un aviso de subasta pública. Una instalación de manufactura ligera desmantelada en el extremo oriente de San Marcos del Valle, llamada la Planta Bauer. El edificio había estado en recepción municipal durante 9 años. Era de 400 metros cuadrados en un piso. Con un segundo nivel de almacenamiento, servicio eléctrico industrial y un complemento de equipos de precisión heredados, cuyo valor nadie en el departamento de registros de la ciudad se había molestado en evaluar. Oferta mínima, 880,000 pesos. Darío dijo, con la honestidad plana que lo hacía confiable, no tienes eso. Marcos miró el anuncio. Miró el número en la parte inferior del cheque de liquidación de vanguardia que estaba sobre el mostrador. Todavía en su sobre, todavía sellado. No lo había abierto, porque el dinero dentro había venido de algo que no quería mezclar en su vida regular. Pero ahora entendía para qué era. Abrió el sobre. Presentó su oferta a la mañana siguiente. Fue el único postor. Ganó. Fue a la Planta Bauer esa tarde con Darío, y cortaron el candado de la puerta principal y se pararon dentro de lo que acababa de comprar. El techo corría a 5 metros hasta una cresta de lucernarios. 3 filas de equipos de maquinado estaban en el piso principal bajo lonas de lona azul, pacientes como muebles en una casa entre propietarios. El muelle de carga corría a lo largo de toda la pared sur. El aire tenía frío y hierro, y el olor particular de un espacio que había estado esperando sin estar vacío. Marcos recorrió todo el largo del piso y regresó sin hablar. Cuando llegó a la puerta nuevamente, abrió la libreta amarilla a la última página llena y la sostuvo en la poca luz. No para leerla, sino para orientarse. Luego le dijo a Darío, necesito una semana para evaluar el equipo. Después de eso, necesito 3 meses. Darío preguntó, ¿para qué? Marcos dijo, para construir lo que he estado construyendo. Lo que vino después fueron 18 meses que no fueron elegantes ni fáciles. Hubo noches en que los números no cuadraban y Marcos se quedaba en el piso de la planta hasta las 2 de la mañana recalculando márgenes con un lápiz sobre papel cuadriculado. Porque algo en él resistía dejar que las cifras malas existieran solas en la oscuridad. Había aprendido de Renata que los problemas que no se miran de frente crecen en el lugar donde los dejas. Así que los miraba. Sumaba, restaba, ajustaba. A veces la solución llegaba.
A veces no llegaba y tenía que esperar a la mañana siguiente. Pero siempre llegaba. Marcos y Darío pasaron las primeras 8 semanas rehabilitando el equipo Bauer a mano. De las 14 máquinas en el piso, 9 eran utilizables con refacciones y paciencia. 2 fresadoras CNC necesitaban reemplazos de tarjetas de control que Marcos consiguió de una instalación desmantelada en el estado de Jalisco, enviándolas en cajas que parecían contener electrodomésticos de cocina. Los sistemas hidráulicos necesitaban trabajo de sellos y recalibración. Había un costo que no podía evitar, un electricista certificado para poner el tablero al código actual. Fueron 210,000 pesos. Pagados en 2 exhibiciones, y lo dejaba operando con un margen que no asumía que nada saldría mal y requería que todo saliera bien. En el 5º mes, presentó su primera solicitud de patente. La abogada que leyó el expediente técnico, una mujer llamada Carolina Hans que llevaba 26 años ejerciendo la ley de propiedad intelectual, lo llamó 4 días después y preguntó si podía enviárselo a un colega para una segunda lectura. Marcos dijo que sí. El colega llamó la semana siguiente. La llamada duró poco menos de 1 hora. Al final, dijo, señor Vega, reviso alrededor de 200 solicitudes de patente al año. Quiero ser cuidadoso sobre cómo digo esto. Lo que ha hecho aquí no es una mejora sobre el trabajo existente. Es un marco nuevo. ¿Es consciente de cuán diferente es eso? Marcos dijo que tenía una idea. El colega dijo que necesitaban moverse con cuidado, y que necesitaban moverse pronto. Marcos dijo que entendía ambas cosas. Los primeros 2 clientes llegaron por recomendación en el 7º mes, un pequeño taller de conversión de vehículos eléctricos en Guadalajara, y una empresa de fabricación de sistemas de transmisión en Monterrey, cuyo ingeniero jefe había escuchado sobre la planta Bauer a través de un proveedor de refacciones que lo había escuchado de alguien que Marcos nunca había conocido. Ambos hicieron pedidos de prueba. Ambos llamaron de vuelta en 2 semanas pidiendo reuniones de seguimiento. El ingeniero del taller de Guadalajara envió un correo electrónico de 5 oraciones. La última oración decía, esto no es lo que esperábamos, y quiero hablar sobre una relación continua. Esa oración fue compartida entre Marcos y Darío sobre el café una mañana, y ninguno de los dos dijo nada por un momento. Luego Darío dijo que suponía que eso era bueno. Marcos dijo que suponía que sí. Liliana cumplió 9 años en el mes 11. Su fiesta de cumpleaños se celebró en la planta Bauer, porque ella lo había solicitado específicamente y ofreció 3 razones arquitectónicas por las que era el lugar correcto. Marcos había limpiado el piso principal y colgado luces del entramado del techo. Vinieron 6 de sus compañeros de escuela. Pasaron parte de la tarde siendo mostrados las máquinas por un hombre llamado Rogelio, que había sido la primera contratación de Marcos. Un maquinista retirado con 30 años de trabajo de precisión detrás de él, y ninguna paciencia con las personas que tocaban las perillas sin preguntar. Le explicó cada máquina a los niños con exactamente la misma seriedad que usaba con los ingenieros adultos, y Liliana tradujo las partes que él no simplificó, caminando junto a él y llenando los vacíos sin que se lo pidieran. Rogelio, que no era dado a felicitar las cosas innecesariamente, le dijo a Marcos después que la niña entendía las máquinas mejor que 2 de sus últimos 4 aprendices. Marcos dijo que lo sabía. Rogelio dijo que debería hacer algo al respecto. Marcos dijo que ya lo estaba haciendo. El ritual de las 3 preguntas se había mudado del viejo taller al piso de la planta Bauer. Pero había algo más que también se había mudado, la manera en que Liliana observaba trabajar a su padre. No como espectadora, sino como alguien que está tomando notas mentales para cuando le toque. Marcos lo había notado hace tiempo. Lo había notado la primera vez que ella preguntó, a los 6 años, ¿por qué las palancas multiplican la fuerza? Y él le explicó, y ella asintió con una seriedad que no era de niño, sino de alguien que está guardando información para usarla. Lo había notado la tarde en que ella desensambló sola un carburador viejo que él dejó en el banco, y lo volvió a armar en el orden correcto. Equivocándose solo en una pieza, buscando el error, encontrándolo, corrigiéndolo. No le había dicho nada en ese momento. Pero lo había guardado.
En el mes 9, la oficina que Marcos había terminado. Un espacio limpio con 2 escritorios y una pizarra y un librero donde los cuadernos de ingeniería de Renata estaban junto a la propia colección creciente de Marcos de textos de ciencia de materiales y sistemas. Cada noche, después de que el personal del piso se iba. Y mientras Liliana hacía su tarea en su escritorio en la esquina, Marcos trabajaba en la mesa central. A veces Liliana levantaba la vista de su trabajo y preguntaba algo. Había pasado del formato original de 3 preguntas a algo menos estructurado, pero más preciso, una conversación que iba donde el pensamiento llevaba, siguiendo la misma regla tácita bajo la que había operado su madre, y que Marcos había, sin articularla, transmitido. La pregunta que se siente demasiado complicada es generalmente la más importante. En el mes 14, un ingeniero de desarrollo en Horizonte Sistemas de Tracción, un fabricante que operaba una plataforma de vehículos eléctricos que competía en el mismo espacio que varios proyectos de vanguardia automotriz, recibió un componente de muestra a través de un distribuidor en quien confiaba. Lo pasó por 3 protocolos de prueba, y luego lo pasó por un 4. Porque los resultados de los primeros 3 parecían un error de calibración. Llamó al número en la factura de envío a las 6:30 de la tarde. Marcos todavía estaba en el piso. Contestó. La conversación duró 20 minutos. 2 semanas después, Horizonte envió una propuesta formal para un ensayo de integración completa en su plataforma de próxima generación. El ensayo duró 6 semanas. No fue ni cerca. La mejora de eficiencia fue del 17% en la interfaz de transición de carga. Un número que el propio equipo de Horizonte había estado persiguiendo, sin alcanzar, durante 3 años. Para el mes 18, Vega Obras Técnicas tenía 4 patentes emitidas, 2 pendientes, acuerdos de licencia con Horizonte Sistemas de Tracción, y un fabricante francés que ejecutaba un programa de electrificación de flota comercial, y empleaba a 21 personas, la mayoría de San Marcos del Valle y el área circundante. Darío tenía un título en la puerta de su oficina. Lo descubrió cuando Marcos mandó instalar un directorio en el vestíbulo. Se quedó parado frente a él por un rato, y luego subió y le dijo a Marcos que la fuente era incorrecta. Marcos dijo que lo vería. No cambió la fuente. En la ciudad de Querétaro, en la sede de Soluciones Automotrices Vanguardia, una revisión interna de ingeniería que había sido programada como una evaluación competitiva de rutina se convirtió en algo completamente diferente dentro de los primeros 10 minutos. Los datos de rendimiento del ensayo de plataforma de Horizonte se habían movido por la industria más rápido de lo que alguien había planeado. El número de eficiencia estaba en 3 pizarras antes de que alguien lo hubiera anunciado oficialmente. Diana Vargas estaba sentada en la cabecera de la mesa y escuchó la presentación completa y luego hizo una pregunta cuando terminó. Preguntó por la fuente. Carlos Preciado puso una carpeta frente a ella. Solicitud de patente, registro de empresa, una fotografía del edificio. El nombre en la patente era Marcos A. Vega. La empresa era Vega Obras Técnicas. La dirección era San Marcos del Valle, Querétaro. El edificio en la fotografía era la planta Bauer. Diana lo reconoció sin que Carlos necesitara identificarlo. Había pasado frente a él 2 veces en sus años de evaluaciones de sitios, y lo había descartado como una responsabilidad desmantelada. Carlos presentó 2 opciones. Con la voz profesional neutral que usaba para todas las opciones, adquisición o impugnación legal sobre bases de arte previo. Las presentó con igual peso, y esperó. Diana cerró la carpeta. Dijo, organiza una reunión directa. Carlos empezó a decir algo sobre los protocolos de negociación preferidos. Diana lo miró una vez. Carlos se detuvo. Querétaro, dijo ella. Su instalación. Organízalo. Marcos recibió la solicitud un miércoles. Su abogada aconsejó una ubicación neutral. Darío dijo. Tú decides. Marcos leyó la carta 2 veces, la dejó en el banco de trabajo, y dijo, que vengan aquí. El equipo de vanguardia rechazó esto 2 veces. La posición de Marcos no cambió. Diana aceptó sin presionar por tercera vez. Vino un martes por la tarde, con Carlos y un asesor legal.
Vino en un solo coche. Caminó del estacionamiento a la entrada principal de la planta Bauer y se detuvo en la puerta, genuinamente. Porque lo que había dentro no era lo que ella había entendido que era el edificio la última vez. El piso de producción estaba limpio y funcionando. Las máquinas estaban calibradas y tenían un propósito. La pared sobre la estación de trabajo central tenía un diagrama técnico impreso que ella reconoció de la patente que había leído 3 veces. El espacio no era grande según los estándares industriales, pero tenía la calidad de un lugar que sabía exactamente para qué era. Y lo hacía completamente. Marcos la recibió en las escaleras de la oficina. Esperó su mano. Ella la ofreció. Subieron. Diana hizo su oferta con la eficiencia que Marcos había esperado. Adquisición completa de portafolio. Derechos exclusivos. Una generosa reserva de manufactura. Un número que era real y significativo. Lo presentó claramente, y terminó, y esperó. Marcos tenía la libreta amarilla sobre la mesa frente a él, cerrada. La miró. Dijo. ¿Recuerda la primera mañana que su representante vino a mi taller? Ella dijo que sí. Él dijo, quiero entender algo, y lo voy a decir con claridad. La secuencia de eventos después de esa visita, el problema del proveedor, la inspección, la carta del seguro, esa secuencia no fue coincidencia, y creo que usted lo sabe. No lo dijo como acusación. Lo dijo como hecho, porque lo era. Carlos estaba quieto. El asesor legal miraba su libreta. Diana no apartó la vista. Dijo, lo sé. Marcos asintió una vez. Dijo, no voy a vender las patentes. Ni a Vanguardia, ni a nadie. Tengo licencias no exclusivas estructuradas para acceso abierto a tarifa de mercado. Pueden licenciar igual que cualquier otro. Nadie obtiene control exclusivo sobre esto. Eso no es algo que esté dispuesto a cambiar. Estuvo en silencio por un momento. Luego dijo, hay algo que también debería saber. Lo que pasó con el taller, perder el arrendamiento, la presión que lo terminó, forzó una línea de tiempo. Me mudé a la planta Bauer 8 meses antes de lo que lo habría hecho si me hubiera quedado en el taller. Cada patente que se ha presentado se presentó dentro de esa ventana. Así que quiero que entienda que lo que hicieron para cerrarme es parte de la razón por la que llegué aquí cuando lo hice. Dejó que eso aterrizara. No lo digo para hacerle sentir algo al respecto. Lo digo porque es verdad, y creo que debería tener información precisa. La habitación estuvo en silencio por un largo tiempo. Luego Diana se puso de pie y ofreció su mano sobre la mesa. No como cierre. Como algo más. Dijo, Vega Obras Técnicas debería estar presentando en el Foro de Sistemas de Tracción del Norte en marzo. Soy parte del comité de selección. Lo dijo sin estrategia en su voz, que era como Marcos supo que era genuino. Tomó su mano. Dijo, lo consideraré. Después de que ella se fue, Darío se sentó en la silla disponible más cercana y se quedó mirando el techo por un rato. Dijo. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Marcos tomó la libreta amarilla y la sostuvo por el lomo por un momento. Renata siempre decía, el mejor resultado es aquel en que todos en la sala todavía pueden mirarse a los ojos cuando termina. Dejó la libreta. Volvió al piso. El Foro de Sistemas de Tracción en marzo se celebró en un centro de convenciones en la Ciudad de México, que se movía con la energía densa y particular de una industria viendo llegar su propio futuro. Vega Obras Técnicas tenía una exhibición modesta en el salón de 2 modelos de sistemas de transmisión funcionando. Documentación clara en un archivador encuadernado. Un único diagrama montado. Nada extra. Liliana acomodó los modelos. Tenía opiniones fuertes sobre su colocación, y las había estado desarrollando durante varios días. Marcos pasó la mañana hablando con ingenieros que se detenían y realmente querían entender lo que estaban viendo. Al mediodía. 4 empresas habían solicitado conversaciones de licencia. Diana Vargas vino al stand a las 2 de la tarde, sin Carlos, sin su equipo. Hizo una pregunta técnica sobre el segundo modelo, específica y correcta.
Marcos la respondió. Siguió con una segunda pregunta que era mejor. Él la respondió. Liliana estaba al extremo de la mesa hablando con un ingeniero de una empresa alemana de flotas, con completa confianza y exactamente el vocabulario correcto. Cuando terminó, se giró y encontró a Diana parada cerca. Reconoció su cara de la manera en que los niños recuerdan las caras de momentos significativos, sin el desenfoque protector que los adultos desarrollan con el tiempo. La miró directamente. Diana se agachó a su nivel. Dijo, ¿puedes explicarme este? Liliana la miró por un cuidadoso segundo. Luego se volvió al modelo y comenzó. Era paciente. Era precisa. Usó sus manos para mostrar las partes móviles. Como lo hacía Marcos cuando explicaba algo importante. Cuando terminó, levantó la vista. Diana dijo en voz baja, ¿tu papá te enseñó todo esto? Liliana lo pensó. Mi papá y mi mamá, dijo. Mamá ya no está. Pero papá todavía me dice las cosas que ella sabía. Así que, en cierta forma, los tengo a los dos. Marcos estaba suficientemente cerca para escucharlo. Se quedó donde estaba y dejó que se asentara en el aire de la sala. Diana se puso de pie. Miró a Marcos y dijo, le debo una disculpa real. Por la manera en que llegué a su taller. Por lo que dije. Por la secuencia de cosas. Lo dijo sin evasión, sin la estructura protectora de un descargo legal alrededor. Solo las palabras. Marcos la miró. Dijo, la escucho. Lo decía en serio. Liliana ya se había vuelto al modelo. Levantó la vista hacia Diana. Hay una sección más, dijo. ¿Quiere escucharla? Algo cruzó la cara de Diana, algo breve y sin guardia que no tenía nada que ver con los negocios. Jaló una silla vacía del stand vecino y se sentó. Sí, dijo. Liliana comenzó desde el principio de la tercera sección, firme y clara, y completamente dueña de la sala. 5 meses después del foro, el segundo piso de la planta Bauer fue reconstruido. Nuevas estaciones de investigación. Un laboratorio de prototipos. Una pequeña biblioteca técnica a lo largo de la pared oriente, organizada por tema, textos de ingeniería junto a ciencia de materiales junto a un estante de cuadernos encuadernados. La mayoría de Renata. En la mañana en que el piso estuvo listo, antes de que llegara nadie más, Marco subió solo. Caminó al centro de la habitación vacía y se quedó ahí, como se había quedado en el piso de producción en la primera mañana que fue dueño del edificio, orientándose contra lo que todavía no se había hecho. Sostenía la libreta amarilla. Era más delgada de lo que había sido. Más de la mitad de sus páginas se habían convertido en patentes, planos, especificaciones de manufactura. Documentación formal de las cosas que ya no eran solo ideas. Lo que quedaba era el trabajo todavía en progreso. Caminó a la ventana y miró afuera hacia el patio abajo, el área de carga ampliada, el estacionamiento, el pequeño jardín junto a la pared sur que Liliana había plantado con 3 plantas de chile y una hilera de algo que describió como experimental. Había investigado el suelo. Había documentado el progreso. Le enviaba a Marcos actualizaciones diarias que leía y a las que respondía cada vez, porque ella estaba prestando atención y él no iba a ser la persona en su vida que no lo hiciera. La escuchó en las escaleras antes de que apareciera, la cadencia específica de ella en los escalones de metal, que podría haber identificado entre cualquier sonido. Entró a la habitación con su mochila y se detuvo en la puerta, con la mirada evaluadora que había desarrollado para los espacios nuevos. Vino a pararse junto a él en la ventana. 3 preguntas, dijo. No era mañana, pero el horario nunca había sido la regla. Lo que era de ellos. Adelante, dijo él. Ella miró el piso vacío. ¿Por qué la transición de carga causa más pérdida que la operación en estado estable? Miró el cuaderno en sus manos. ¿Por qué escribes las cosas en lugar de solo recordarlas? Y miró afuera por la ventana hacia el jardín abajo. ¿Por qué algo, siendo pequeño, no significa que no sea importante? Él respondió las primeras 2 en su totalidad.
Para la tercera, estuvo en silencio por un momento, observando las plantas de chile en la luz de la mañana. Luego dijo, porque el tamaño de una cosa y el valor de una cosa siempre fueron medidas diferentes, y quien las confunde, está midiendo mal. Liliana escribió esto en el cuaderno verde que guardaba en el bolsillo delantero de su mochila, uno angosto, lleno de su cuidadosa escritura precisa, que se parecía cada mes más a la de su madre. Marcos miró la habitación vacía una vez más. Luego metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un papel doblado que había estado cargando ahí desde el día en que cerró el taller. Era una nota con la letra de Renata, encontrada doblada en la contraportada de su último cuaderno de ingeniería. La alisó con 2 dedos contra la pared junto a la ventana oriente y la presionó plana. Se quedó. Se alejó un paso. La nota decía, en tinta todavía oscura y completamente de ella: los que siguen adelante callados, son los que construyen cosas que duran. La leyó una vez. Liliana vino y se paró junto a él, y la leyó como leía las cosas que venían de su madre, completamente y sin prisa. Luego dijo, eso suena a ti, papá. Marco se quedó ahí por un momento, sin decir nada. Luego dijo, suena a los dos. Se sentaron juntos en el piso desnudo. Sin muebles todavía. El concreto todavía frío de la noche. Marcos abrió el cuaderno en la primera página en blanco y empezó a dibujar. Liliana abrió su mochila y acomodó su tarea y su estuche de lápices junto a ella, con la organización de alguien que planeaba estar ahí un rato. Desde el piso de producción abajo, las máquinas corrían con el ritmo firme y particular del trabajo que ha encontrado su propósito, y simplemente lo está haciendo. La tarde entró por los lucernarios y se movió por el piso. La nota permaneció en la pared. El cuaderno se llenó. Línea por línea, como se construyen las cosas que están hechas para durar. Si esta historia te movió, si crees en el tipo de fortaleza silenciosa que sigue adelante cuando todo dice detente, suscríbete a Relatos de un Padre Soltero. Cada semana te traemos historias de padres solteros que se negaron a rendirse, que construyeron algo de la nada, que criaron a sus hijos con una mano y cambiaron su mundo con la otra. Dale clic en suscribir y comparte esto con alguien que necesita escucharlo.